Antes de empezar con el vídeo, quisiera pedirles por favor, que se suscribieran y activaran la campana de notificaciones, para que así apenas suba un nuevo vídeo, o haga una publicación al respecto de algún nuevo fanfic, YouTube se los haga saber lo más pronto posible, y no se pierdan nada relacionado con el canal, así estarán al pendiente de todo fanfic de su interés. Y también, como siempre, el link del canal principal sobre fanfics de Naruto, Shiki Fujin, teorías estará en la descripción de este vídeo. Si les interesan este tipo de fanfics, ya saben dónde encontrarlos, serán bienvenidos a suscribirse. Hola gente, aquí su servidor One for All for One, teorías, espero que todos ustedes se encuentren bien, donde quiera que estén. Este fanfic está titulado como, ¿qué hubiera pasado si Izuku se volvía un villano? O, rival, heirs. O su traducción al español herederos rivales. Cabe decir que este fanfic no me pertenece, todos los créditos a Diabol Lucifer. ¿Quién es el creador de este? Sin nada más que decir, empecemos con el fanfic. Descargo de responsabilidad. My Hero Academia, así como todo elemento o caracteres utilizados en este fanfic, pertenecen a Koei Horikoshi y sus respectivos creadores. Capítulo 36. El incidente de Naruata. Ataque Osu. Varios héroes muertos. Liga de villanos aliados con Stein. Ingenium en estado crítico según comunicado de la agencia. Izuku miró fijamente la pantalla de su teléfono. Su mente, aún despierta, no comprendía las palabras que veían sus ojos nublados. Tardó un momento en procesar las palabras, pero cuando lo hicieron, abrió los ojos de par en par, desvaneciéndose por completo. Buscó desesperadamente más información en internet. Fue fácil encontrarla. Vídeos, noticias, fotos, todo mostrando el caos ocurrido el día anterior. Un sitio web de noticias incluso tenía una foto borrosa de 3 figuras, identificadas como Tomura Shigaraki, Kurohiri y el asesino de héroes. Stein, en lo alto de una torre de agua de Osu justo antes de que estallara el caos. Sentado, contemplando la foto en su teléfono, Izuku salió de sus pensamientos cuando alguien lo atacó por detrás. Izuku, ronroneó Himiko mientras frotaba su cabeza contra su mejilla. Himiko sonrió. Izuku. ¿Está todo bien?, preguntó la rubia, apartándose. Para entonces, incluso sin que él dijera nada, Himiko sabía cuando algo andaba mal. Tomura ha actuado, respondió Izuku simplemente, mostrando la imagen en pantalla con su teléfono. Atacó a Osu anoche con un gnomo, y si hay que creer a las noticias, ha reclutado o se ha aliado con el asesino de héroes. La rubia asimiló la información en un parpadeo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Esa es la pregunta, ¿verdad?, murmuró Izuku mientras pensaba en la conversación con Candy de la noche anterior y la información que habían obtenido. Vinimos aquí a buscar la fábrica de villanos, solo para descubrir que la organización lleva años inactiva. Candy afirmó que su proveedor, el villano de plasma responsable del apagón de Naruata, está muerto. No sabía su nombre, ni el de ningún otro miembro de la fábrica, lo que significa que solo nos queda Candy, una traficante cuyo único trabajo era inyectar trigger en la gente y decidir si merecía la pena transformarlos en villanos de siguiente nivel. ¿Dónde está?, preguntó Izuku, mirando alrededor del almacén. Sigue durmiendo, respondió Himiko, señalando el rincón que había reservado para ella, escondido tras unas cajas. Izuku se había apropiado de la sala de descanso, durmiendo en un sofá cama que encontró dentro. Quería quedarme a dormir, así que la hice quedarse conmigo mientras tú te ibas a meditar. No me preocupo, frunció el ceño Izuku. Pues sí, respondió Himiko negando con la cabeza. Cuando descubriste que la fábrica de villanos había desaparecido hacía tiempo, y con ella este tipo de plasma, te pusiste a planificar, dijo la villana entre comillas. Entonces, ¿cuál es el plan? ¿Qué vamos a hacer ahora? Yo, no lo sé, admitió Izuku, bajando la cabeza, con la voz baja y vulnerable. Solo quería encontrar la manera de sacarme a Chisaki de la cabeza. El peliverde levantó las manos, examinándolas. Durante tanto tiempo he deseado un don. Cuando por fin lo conseguí, fue todo lo que podía soñar. Su voz sonaba melancólica y asombrada, pero rápidamente se volvió sombría al continuar. Entonces llegó el festival deportivo y perdí el control. Te dije que era como estar en un sueño, viendo cómo se desarrollaban los acontecimientos, pero incapaz de controlarlos. No quiero volver a experimentar eso nunca más. El cuerpo de Izuku se estremeció y Himiko le puso una mano reconfortante en el hombro. Saber que Chisaki estuvo ahí, dentro de mí todo el tiempo, fue una sensación indescriptible.
Me siento manchado, impuro, impuro. Quiero que se vaya, pero me niego a renunciar a Oberauli Sensei dijo que no me ayudará. Esperaba que la fábrica de villanos me diera respuestas, pero no hay salida. Mientras tanto, Tomura anda por ahí sembrando el caos. Ahora que tiene al asesino de héroes de su lado, lo tomarán en serio. Ya no es un mocoso en el escenario haciendo un berrinche frente al mundo, es una amenaza, y si logra aprovecharse de ello, otros lo seguirán. La situación se está descontrolando y no puedo hacer nada al respecto. Se hizo el silencio entre los dos mientras Izuku se recuperaba de su discurso. De acuerdo, dijo Himiko finalmente, ¿qué puedes controlar? Frunció el ceño. Ya me oíste. Si las cosas se salen de control, ¿qué controlas? ¿Qué recursos tienes y qué puedes lograr con ellos? ¿Me tienes a mí, qué más? Tengo el Nomu. Izuku frunció el ceño y abrió mucho los ojos. El Nomu. Eso es. Himiko, eres una genio. Lo sé, dijo la rubia, sonriendo, pero ¿qué pasa con los Nomu? ¿Recuerdas lo que te dije cuando te dije que vendríamos aquí? No realmente, no. Sensei ha sido una figura clave del inframundo durante décadas. Ningún rincón ha escapado a su influencia. La fábrica de villanos experimentaba con drogas, convirtiendo a individuos en villanos de otro nivel, fortaleciendo sus dones y sus cuerpos. ¿Por qué? Para hacerlos más fuertes, adivinó Himiko tras pensarlo un momento. ¿Pero con qué propósito? Izuku señaló hacia el lateral del almacén donde los tres Nomu que le habían dado permanecían inmóviles, como drones esperando sus órdenes. Se llamaban la fábrica de villanos, pero la fábrica de villanos no fortalecía a los villanos, sino a la gente común y corriente. ¿Qué beneficio obtenían al fortalecer a alguien así? Se descontrolarían, ¿verdad? Himiko frunció el ceño al reflexionar sobre la pregunta de Izuku. Cuando Candy Queen, o como se llame, los inyectó, ¿querían que la gente fuera etiquetada como villana? Pero ese es el problema. No lo eran, explicó Izuku con entusiasmo. Bueno, puede que lo fueran al principio, cuando estaban arrasando, pero una vez arrestados, la policía exoneró a la mayoría rápidamente y los dejaron en libertad. No, creo que la fábrica de villanos no era más que una fachada de Sensei. Una forma de recopilar información sobre cómo las drogas y las modificaciones corporales afectan a las personas. Los villanos de siguiente nivel eran el prototipo de Nomu. Oh. Himiko abrió mucho los ojos al comprenderlo. Entonces, todo este tiempo no hemos investigado nada más. Que uno de los tapaleras criminales de Sensei, gruñó Izuku mientras se recostaba, aferrándose el cabello despeinado. Toda esta aventura fue inútil desde el principio. Sensei habría borrado su rastro para asegurarse de que no hubiera nada aquí que pudiera conectar con él. Naruata no tiene la información que buscamos, tendremos que buscarla en otro lugar. Pero, dijo Himiko, sabiendo que Izuku tenía más que decir. Pero tengo que hacer algo, Izuku frunció el ceño, mirando las noticias que aún aparecían en su teléfono. Este viaje tiene que valer la pena. Tomura sabe de mí. Quiere ser el sucesor de Sensei. Después de este ataque, si Stein está realmente de su lado, las fuerzas de Tomura pronto nos superarán en número. Tú, yo, Momo, no es suficiente. Los números no siempre ganan el día. No, pero ayudan. Tomura es un referente, la gente va a acudir en masa a él, así que nosotros también necesitamos crecer. Por un momento, Izuku guardó silencio, pensativo, antes de alzar la vista. Sus ojos esmeralda se encontraron con los orbes dorados de Himiko. Himiko, por favor, ve a buscar a Candy. Quiero hablar con ella. Tumbada en su cama improvisada, absorta en sus pensamientos, Candy no pudo evitar revivir la discusión. Interrogatorio. Conversación. De la noche anterior. Distinguía vagamente las voces de Izuku y Toga hablando al otro lado del almacén, pero no sentía el impulso de escuchar a escondidas con uno de sus drones. De hecho, incluso pensarlo le provocaba un escalofrío. La noche anterior, cuando Izuku la salvó de Knuckleduster, había sentido miedo instintivo del chico. No había habido ninguna razón en particular para sentirlo, y lo atribuyó al breve pero extremo dolor que sintió bajo su don. Ahora, sin embargo, sabía que tenía motivos para tener miedo. Eres un parásito. La acusación gritada de Toga hizo que Candy se pusiera de pie, con los ojos encendidos. No soy un parásito. Soy un insecto con un don. Vivo en simbiosis con mi cuerpo anfitrión, veo sus recuerdos, experimento su vida. Mi identidad, mi personalidad, es una combinación de ambos.
Acabas de llamar a tu cuerpo tu anfitrión. Te comes su ojo y ocupas su lugar. ¿Cómo llamarías a eso? Es necesario que nos unamos. Parásito. No me llames así. Toga. Basta. La orden provino del antes silencioso Izuku. El chico no había dicho ni una palabra mientras Candy respondía a las preguntas de Toga. Desde las personas con las que se había relacionado en la fábrica de villanos, el único que conocía era a su proveedor, el hombre de la cicatriz, o a Rokuro Nomura, como lo conocía su antiguo anfitrión Kazuo, hasta sus responsabilidades con ellos. Esto la llevó a descubrir cuál era realmente su don y a la tertulia entre ella y Toga. Candy tragó saliva bajo la fría mirada jade de Izuku. Dijiste que eres un ser separado. Que inhibes cuerpos, pero puedes dejarlos cuando lo desees. Sí. Los ojos de Izuku se fruncieron. Muéstrame, ordenó. No fue solo Candy quien cuestionó la orden, Toga también lo hizo. Hazlo. Intenta salir de tu cuerpo. Candy abrió la boca para discutir, pero la presión de la mirada de Izuku la obligó a cerrarla. De acuerdo, asintió dócilmente. Cerrando el ojo, Candy se concentró mentalmente en su cuenca vacía. Normalmente, podría sentirse acogida y, como si accionara un interruptor, habitar su cuerpo insectoide. Ahora, sin embargo, Candy se vio incapaz de hacerlo. El interruptor no estaba allí, y mientras buscaba mentalmente, su pánico comenzó a crecer. Tampoco podía sentir su cuerpo insectoide. Por mucho que se concentrara, no lograba encontrarlos. Su respiración se aceleró a medida que el pánico crecía en su interior. No puedo, admitió con miedo, girándose para mirar a Izuku. Ya me lo imaginaba. ¿Qué? Cuando te sané, no sabía que eran dos entidades separadas que coexistían en el mismo cuerpo. Desmembré tu cuerpo y lo reconstruí como una sola entidad. Anfitrión, abeja, ya no hay diferencia entre ustedes. Felicidades, Candy. Parece que ahora tienes un cuerpo permanente. Por un momento, Candy se arrodilló con indiferencia antes de ponerse de pie. Desátenlo. Cámbienme de nuevo. No puedo. Tienes que. No puedo, repitió Izuku con firmeza. Si recuerdas, después de curarte, usé mi don para darte ropa decente para que no te arrestaran por indecencia pública. Mi don solo salva lo último que ha afectado. Incluso si intentara deshacer mi trabajo, lo más probable es que los matara a ambos al intentar separarlos. ¿Por qué? Impulsados por la ira, con la mirada fija en Izuku, los drones de Candy respondieron a los sentimientos de su reina. Un zumbido comenzó a llenar la habitación y una abeja emergió de debajo del cabello de Candy, pero antes de que pudiera alzar el vuelo, Candy sintió que algo se le clavaba en la garganta. Creo que ya es suficiente, ¿no? Preguntó Toga con condescendencia, con el cuchillo en la mano presionando el cuello de Candy. Candy se retrajo con una mueca de desprecio, pero la hoja solo se hundió más. Por favor, suplicó Toga, mostrando los colmillos al sonreír, inténtalo. Dame una razón. Por un momento, las dos mujeres se enfrentaron antes de que Candy relajara la postura. El dron en su rostro dejó de aletear y desapareció bajo su cabello. Bien, la presión del cuchillo disminuyó cuando Toga lo retiró, ya que eso terminó, hagamos una pijamada. Y eso fue lo que hicieron. Dormir en futones en un rincón del almacén. Candy había considerado intentar escapar o emboscar a los dos adolescentes mientras dormían, pero sus miedos la habían frenado. Miedo de que, independientemente de lo que dijera Izuku, nunca recuperaría su estado normal sin él. Él era quien le había hecho esto. Él también podría deshacerlo, con el tiempo. Probablemente. Candy negó con la cabeza. No, él encontraría la manera de arreglarlo. Tenía que hacerlo. Solo necesitaba estar cerca de él hasta que lo hiciera. Su expresión se tornó sombría, lo que desafortunadamente significaba tener que lidiar con su guardaespaldas rubio. Como si la hubiera convocado su mente, la cabeza de Toga apareció sobre ella, asomándose por encima de las cajas que rodeaban su cama. Oye. Estás despierta. Izuku quiere hablar contigo. Noche. Era asombrosa la adaptabilidad de la gente. Seguían con sus vidas y asuntos como si el caos no sacudiera sus calles a diario. Izuku sabía que estaba siendo un hipócrita. ¿Cuánto tiempo había pasado vagando por las calles de Musutafu buscando peleas entre villanos y héroes? Había una razón por la que Japón tenía miles de héroes.
Era necesario combatir la enorme cantidad de incidentes criminales y villanos que ocurrían cada año, aunque con una población cercana a los 175 millones, tales cifras eran esperables. El heroísmo y la villanía eran parte de la vida cotidiana, lo que explicaba en gran medida que la vida en Naruata continuara con normalidad mientras Osu, otro distrito de Tokio, estaba prácticamente cerrado mientras los héroes y los servicios de emergencia trabajaban para reparar los daños causados por el ataque de Tomura. Entonces vamos a empezar con esto, ¿o qué? La voz de Candy interrumpió los pensamientos de Izuku y el peliverde le lanzó a la mujer abeja una mirada de enfado, que correspondió con una ceja levantada. Izuku suspiró. Está bien, solo recuerda nuestro trato. No te preocupes, sonrió Candy, su tono relajado contrastaba fuertemente con la furia que ardía en sus ojos. Si me ayudas a vengarme de Knuckleduster, me uniré a tu pequeño grupo. Te tomo la palabra. Supongo que está en camino, ¿no? Estoy siguiendo a algunas de mis abejas ahora mismo. Parece bastante seguro de que no saben que está ahí. Probablemente piensa que todavía estás herido y de alguna manera logró escabullirse. Bueno, pues la broma es suya. Una abeja se posó sobre su cabeza y desapareció rápidamente bajo su pelo. Acaba de entrar en la carretera. Cojea bastante rápido para alguien de su edad. Izuku no respondió. Apartar la ropa negra le ayudaba a camuflarse entre las sombras. Candy no se unió a él, erguida y orgullosa en medio del callejón. Pronto se le unió el hombre del momento. Unas abejas volaban por la esquina, seguidas de cerca por Knuckleduster, quien se detuvo al observar a su objetivo, que estaba frente a él, claramente esperando su llegada. Deteniéndose donde estaba, el justiciero se apoyó en su muleta mientras observaba el callejón, pasando la vista por encima de Izuku, aparentemente perdiéndolo en la oscuridad. Te ves bastante bien, gruñó el hombre finalmente. Yo también lo creo, asintió Candy, examinando una mano, mucho mejor que la cáscara quemada que me dejaste anoche, ¿no crees? Te prefiero carbonizado. Knuckleduster entrecerró los ojos. Pero, por favor, dime cómo no eres un cadáver humeante. Al menos, esperaba encontrarte en un cuerpo nuevo. Oh, dijo Candy con una sonrisa sádica. Acabo de hacerme de amigas nuevas. Resulta que no les gusta que viejos enmascarados y espeluznantes se metan con chicas inocentes como yo. ¿Y dónde están esos amigos tuyos ahora mismo? Preguntó Knuckleduster. Candy abrió la boca mientras Izuku susurraba sus órdenes a la figura que se ocultaba entre las sombras con él. Mata al hombre de la máscara. Alrededor. Un rugido surgió de la oscuridad tras ella, y las alas de Candy se desdibujaron antes de que la mujer alzara el vuelo, elevándose y apartándose de la corpulenta figura que surgía de las sombras hacia el justiciero. Knuckleduster solo tuvo un instante para abrir los ojos de par en par antes de que el gnomo de rango superior se estrellara contra él. Cargando al hombre en alto, el gnomo cargó por el callejón y se estrelló contra el muro de ladrillos del fondo. Un grito de dolor llenó el aire, aunque pronto fue ahogado por un chillido de dolor. La electricidad crepitó en el cuerpo del gnomo gracias a la vara eléctrica de Knuckleduster. Obligado a soltar al hombre, Knuckleduster no perdió tiempo, sacó su lanzallamas y desató una ráfaga de fuego sobre la criatura mientras retrocedía, desapareciendo por la esquina. La lluvia de fuego detuvo brevemente a la criatura, pero incluso mientras las llamas continuaban ardiendo por todo su cuerpo, el gnomo no dudó en perseguirlo. Mientras Nomu desaparecía de la vista, Izuku emergió de entre las sombras, mientras Candy descendía del aire para unirse a él. Entonces, ¿solo nos queda esperar? Preguntó la villana. Sí, confirmó Izuku. El Nomu no se cansa y se cura rápido. Perseguirá a Knuckleduster hasta matarlo. Esa fue la orden que le di. Candy tragó saliva visiblemente, aunque intentó disimularlo. Tengo a algunas de mis abejas siguiéndolas. Me mantendrán informadas si pasa algo. Aunque hay una cosa. HMM. ¿Cómo planeas manejar a la policía y a los héroes que seguramente aparecerán? Para eso están los demás, Nomu, dijo Izuku con una sonrisa. Y hablando de eso, deberíamos volver con Toga. Tuvo la amabilidad de vigilar a los Nomu, pero se aburre con facilidad. No querría que se desquitara con ellos para divertirse. Resulta que el chico le había robado el DNI a su hermano para intentar conseguir algo de beber. El problema era que su hermano le había contado a su madre. Abucheo. Traición. Vamos. Si tuvieras hermanos, harías lo mismo. No, les patearía el trasero si me robaran algo y lo supieran.
Hermano del año aquí presente, damas y caballeros. Dice el camarero que probablemente estaba puliendo sus vasos mientras una mujer asesinaba a su hijo delante de él. Estaba sirviendo bebidas, muchas gracias. Ajá, tos cobarde tos perdón, tengo algo en la garganta. Cállate. Risas alegres llenaron la habitación de Tamao mientras ella y sus amigas holgazaneaban. Su compañera de piso había salido, ya fuera con amigos o con su último ligue de la semana, y sus amigas habían acudido enseguida en cuanto les envió un mensaje diciendo que no estaba. Mientras la televisión hablaba sin parar sobre las consecuencias económicas del ataque a Osu, Soga miró a Tamao, repasando mentalmente la llamada de su padre a altas horas de la noche. Soga, no tengo mucho tiempo. Necesito que cuides a Tamao por mí. ¿Eh? ¿Qué pasa? Teníamos razón. Quinn ha vuelto. Me tendió una emboscada esta noche. ¿Estás bien? Magullado y golpeado, pero nada grave. Está mucho peor, gravemente herida, pero el problema es que logró escaparse. ¿Crees que ella irá tras Tamao? Quizás. Probablemente no, pero no lo descarto. Como mínimo, seguro que estará buscando un nuevo cuerpo, y como me tiene en la mira, no me extrañaría que intentara apoderarse de Tamao otra vez solo para hacerme daño. Me dirigiré hacia allá ahora mismo. Gracias, que no sepa que estás ahí. No conoce la espalda de Quinn y espero que nunca la conozca. Como dije, Quinn está gravemente herida. Si logro encontrarla, todo esto terminará. Esa fue la última vez que Soga supo del hombre. Pasó la noche vigilando el apartamento de Tamao, alerta por si había abejas de cualquier tipo, y luego pasó tiempo con ella al amanecer. Los pocos mensajes de texto que le envió a Knuckleduster no recibieron respuesta, pero Soga sabía cómo el justiciero podía reaccionar cuando estaba concentrado en una tarea. El tema estridente de un reportaje especial de una cadena de noticias captó la atención de la sala, que se volvió hacia la pantalla justo cuando el presentador aparecía en escena. Buenas noches, comenzó sin preámbulos. Interrumpimos su programa habitual con noticias de última hora. Tenemos informes sin confirmar de un ataque Nomu en Naruata. La policía y los héroes están en el lugar, al igual que nuestro reportero en el terreno. La escena cambió del escritorio de la redacción a una calle de la ciudad, que los 4 jóvenes reconocieron como cercana al campus. La reportera en pantalla hablaba, pero su voz era difícil de distinguir entre el aullido de las sirenas, los chillidos animales y un grito de dolor. La cámara pasó de la reportera al caos en cuestión, y Tamao jadeó antes de salir corriendo, abriendo la puerta de un empujón. Soga maldijo mientras corría tras ella, seguido de cerca por Rapti Moyuru. En pantalla, el Nomu rugió victorioso, con un puño cerrado en su puño. Observando el caos abajo, con Candy y Miku a su lado, Izuku desvió su atención del furioso Nomu hacia su posible recluta mientras ella hablaba. Tenemos noticias. Unos tipos montados en drones se dirigen hacia nosotros. Buster Unión, tarareó Izuku pensativo. Ver al Nomu de nivel superior, Bruiser, como lo había llamado Toga, desbocarse había sido tan fascinante como un accidente de coche o un desastre natural. La criatura había seguido a Knuckleduster con una concentración aterradora, dándole caza incluso mientras este se esforzaba por mantenerse alejado de sus garras. Los pocos héroes que habían estado lo suficientemente cerca como para responder con rapidez habían sido insignificantes, ya sea eliminados fácilmente por Bruiser cuando se interponían en su camino o ignorados por completo, ya que la superregeneración anulaba cualquier daño que infligieran. Buster Unión, sin embargo, dijo. Son un problema. Izuku tarareó pensativo. Ninguno de los Nomu tiene dones que los alcancen en el aire, y con su poder podrían abrumar a Bruiser con el tiempo suficiente. Entonces, ¿cuál es el plan? Preguntó Himiko. Izuku no respondió, girándose hacia Candy. ¿Qué? Gruñó la mujer abeja. Es hora de que cumplas con tu parte del trato. La pelirroja señaló hacia la calle. Ahí está Knuckleduster, como prometiste. ¿Nos vas a ayudar o no? Por un momento, la pregunta quedó en el aire mientras Izuku y Candy se miraban fijamente mientras Himiko se movía torpemente cerca, mirándolos de un lado a otro. ¿Qué quieres que haga? Preguntó finalmente Candy. Izuku sonrió. ¿Tienes más de esas abejas explosivas? Knuckleduster jadeaba en busca de aire, con los pulmones ardiendo mientras la oscuridad comenzaba a cerrarse en su campo de visión. Intentó agitarse, golpeando inútilmente la muñeca de su captor, pero la criatura, Nomu, no reaccionó en lo más mínimo. Sus ataques se debilitaron.
El peso de su propio cuerpo lo arrastró hacia el oscuro abismo mientras sus brazos colgaban flácidos a su lado, negándose a levantarse. Pero justo cuando la oscuridad terminaba de engullir su visión, sus oídos captaron débilmente un grito por encima del latido de la sangre. El gnomo chilló antes de que una nueva oleada de dolor recorriera su cuerpo al impactar contra el suelo. Jadeó en busca de aire, con la vista llena de color y luz mientras el aire le llenaba los pulmones. El gnomo chilló de nuevo, y Knuckleduster miró hacia arriba justo a tiempo para ver una nueva oleada de ataques impactar a la criatura. Láseres, cohetes, ráfagas de fuerza comprimida que, en conjunto, lograron derribarla. Knuckleduster. Gritó un héroe que flotaba sobre su dron. Aléjate de él. Antes de que Knuckleduster pudiera responder u obedecer, una explosión surgió del dron del héroe, destruyéndolo y consumiéndolo en una ola de fuego. Mientras sus compañeros gritaban su nombre, la gravedad hizo su trabajo, arrastrando el cuerpo del héroe hacia abajo hasta que impactó contra la calle con un golpe seco. Knuckleduster abrió la boca, pero en ese momento explosiones similares ocurrieron en los demás drones. Algunos fueron destruidos al instante, lanzando a sus ocupantes por los aires. Otros solo resultaron dañados, aunque el humo que ahora emanaba erráticamente y el evidente esfuerzo que los conductores necesitaban para controlar sus monturas dejaban claro que no permanecerían en el aire mucho tiempo. El cuerpo de Knuckleduster ardía mientras se obligaba a moverse, cojeando hacia el héroe más cercano que caía. Lo iba a lograr. Lo iba a lograr. Pero justo antes de llegar a donde ella aterrizaría, con los brazos ya extendidos para atraparla, el suelo explotó al surgir un ser. Unas pinzas gigantes atravesaron el traje de la mujer, casi partiéndola en dos antes de abrirse, permitiéndole caer en picado en unas fauces abiertas y expectantes. Knuckleduster se quedó paralizado, solo capaz de observar cómo la criatura caía al suelo. Su caparazón violeta casi brillaba al descubrirse su cerebro, que era otro gnomo. El gnomo cien pies chilló cuando Knuckleduster empezó a retroceder, pero antes de que pudiera darse la vuelta, un peso lo impactó, haciéndolo rodar. Era su atacante original, el primer gnomo, aquel con el familiar vello negro y grasiento que rodeaba su cerebro. El gnomo rugió cuando su brazo empezó a crecer, venas rojas como relámpagos que rodeaban la extremidad de una forma demasiado familiar. Los ojos de Knuckleduster se abrieron de par en par. Conocía ese don, conocía ese vello, y su voz tembló al hablar. ¿Yakumaru? El antiguo villano instantáneo al que había derrotado, ahora convertido en gnomo, gritó una vez más, atacando con su extremidad potenciada. Saltando a un lado, Knuckleduster logró esquivar el golpe, pero Yakumaru ya estaba prosiguiendo con otro ataque, interrumpido por numerosas explosiones que impactaron en su cabeza. Knuckleduster, ¿no oíste que te decíamos que corrieras? Mueve el culo. Ordenó el señor Blaster mientras avanzaba, disparando ráfaga tras ráfaga a la cabeza del gnomo. Lo intento, pero este viejo saco de carne que llevo no quiere moverse, y ese gnomo parece bastante interesado en conocerme. Mahoko, sácalo de aquí. Entendido. Dijo una mujer vestida con un atuendo de chica mágica chamuscado mientras descendía junto al justiciero sobre un bastón de todo tipo y lo subía. Lo pillé. Entonces, vuela. El señor Blaster cometió el error de apartar la mirada y, en el momento de distracción, la mano del gnomo se extendió y agarró su cabeza, estrellándola inmediatamente contra el pavimento donde quedó tendido, inmóvil. Blaster. Gritó Mahoko. Vuela. Gritó Knuckleduster mientras el gnomo volvía su atención hacia ellos, tensándose un instante antes de lanzarse hacia adelante. Ya fuera por su grito de pánico o por la masa muscular que se aproximaba, Mahoko obedeció, dando un giro brusco de 180 grados, golpeando al gnomo en la cara con la punta de su bastón antes de que comenzaran a acelerar. Por un breve instante, antes de que el bastón se detuviera de repente, el impulso de sus ocupantes fue suficiente para lanzarlos hacia adelante en un repentino desmontaje. Gimiendo, Knuckleduster y Mahoko levantaron la vista para ver al gnomo agarrar el bastón con ambas manos y romperlo en pedazos antes de que se dirigiera hacia ellos de nuevo. Tamao. Tamao. Soga gritó el nombre de su amor platónico mientras la buscaba, abriéndose paso desesperadamente entre los civiles que huían. Un policía intentó impedir que se agachara bajo la cinta de precaución que acordonaba la zona, pero antes de que pudiera decir nada, un rugido los distrajo a ambos. Un gnomo verde de múltiples extremidades se abalanzó sobre ellos, con las herramientas eléctricas que sobresalían de sus extremidades zumbando peligrosamente.
El agudo rugido de los disparos resonó cuando la policía abrió fuego, pero la bestia cargó contra las balas sin pestañear, sangrando levemente por el impacto, pero por lo demás siguió adelante sin inmutarse. Los agentes se hicieron a un lado cuando el gnomo bajó el brazo de la motosierra. El horrible chirrido del metal contra el metal resonó por la calle al atravesar la puerta abierta de una patrulla. Soga. El punk se giró al oír su nombre y vio a Rapt y Moyur corriendo hacia él, agachándose bajo la cinta policial igual que él. Tamao está más adelante, explicó Soga rápidamente cuando lo alcanzaron. La perdí entre la multitud, pero la vi fugazmente delante de mí. ¿Está ahí? Preguntó Rapt con incredulidad, mirando las ruinas en llamas del camino. Ella está tratando de encontrar al maestro. El viejo puede cuidarse solo. Nosotros tenemos que preocuparnos por nosotros mismos. Necesitamos encontrar a Tamao, dijo Moyur con firmeza. Pero... ella nos necesita. Uf. Bien. Pero si morimos, la mataré y los perseguiré a ambos, exclamó Rapt, con un dedo furioso para recalcar el punto. Es justo. Moyuru se encogió de hombros. Menos hablar, más buscarla. Gritó Soga mientras los guiaba por la calle en llamas. Tras ellos, el gnomo de la motosierra continuaba su ataque desenfrenado, con la policía demasiado ocupada intentando contener al monstruo como para impedir que 3 chicos idiotas corrieran hacia el caos en lugar de alejarse de él. Las cosas no mejoraron para Soga, Rapt y Moyuru mientras se marchaban. Cuerpos inmóviles yacían esparcidos por el camino. Algunos gemían de dolor, pero otros yacían aterradoramente inmóviles en ominosos charcos rojos. Tamao. Tamao. ¿Qué haces? Siseó Rapt, agarrando el hombro de Soga y haciéndolo girar. Estoy tratando de encontrarla. ¿Pero qué pasa si hay más de esas criaturas aquí? Bueno, ¿qué sugieres que hagamos? Antes de que Rapt pudiera responder, se oyó un grito. Tamao. Gritó Soga mientras salía corriendo. Idiota. Gritó Rapt, persiguiendo de cerca a su amigo Moyuru. El grito resonó de nuevo al doblar una esquina, solo para ver un enorme gnomo con aspecto de 100 pies que se alzaba sobre un Tamao congelado. Soga no dudó, se abalanzó y derribó a Tamao, quien instantes después se estrelló contra la monstruosa cabeza del gnomo. La criatura siseó con furia descontrolada mientras se giraba hacia el recién llegado, agazapado frente a la chica con intención protectora, con púas sobresaliendo de sus nudillos. Oye, feo. Por aquí. Gritó Rapt, atrayendo la atención de la criatura. Sí, es cierto. Estoy hablando con, mierda. Ahora le tocaba a Rapt alejarse de un salto mientras el gnomo corría hacia él. ¿Estás bien? Soga le preguntó a Tamao, sin apartar la mirada del monstruo ni un instante. Sí, me asusté. Pero mi papá... estará bien, sabe cuidarse solo. Ahora mismo, tenemos que preocuparnos por nosotros mismos. Moyuru. Estoy aquí. El gigante amigable se apresuró a acercarse. Sáquenla de aquí. Rapt y yo la distraeremos y correremos cuando estén lo suficientemente lejos. Entendido. Moyuru agarró a Tamao del brazo, la puso de pie y comenzó a llevársela a pesar de sus protestas. Bien, está a salvo. Ahora, ¿cómo demonios distraigo a un 100 pies gigante? Sin saber qué más hacer, Soga lanzó un grito de guerra silencioso mientras cargaba hacia adelante. Rapt hacía un buen trabajo manteniéndose fuera del alcance del gnomo, pero lo suficientemente cerca como para que solo se concentrara en atraparlo. Tocaje arrebatado. Kirk. Lagarto. Es un lagarto y por lo tanto puede hacer todo lo que un lagarto puede hacer. Al llegar al gnomo, Soga gritó mientras arremetía, clavándole el puño con púas en el costado, atravesando su caparazón protector. El monstruo lanzó un grito de dolor, pero Soga no se detuvo, atacando una y otra vez mientras un líquido negro y cálido cubría sus púas y le salpicaba la cara. Enfurecido, o al menos hasta donde podía, el gnomo se apartó de Rapt y cargó contra Soga, quien le clavó las púas en el costado. Más púas sobresalían de sus pies, atravesándole los zapatos mientras Soga trepaba por el costado del monstruo y se subía a su lomo. Con cada nueva herida, los gritos del gnomo se multiplicaban, pero Soga, clavando las garras en su caparazón, se aferró a él mientras este se doblaba bajo él. Soga. Gritó Rapt, saltando de la pared a la que se había aferrado. Estoy bien. Logró decir Soga irritado mientras el gnomo intentaba inútilmente quitárselo de encima. Tendrá que hacerlo mejor que el gnomo se quedó paralizado. ¿Qué está haciendo? Soga frunció el ceño mientras su cuerpo comenzaba a rugir.
¿Soga? Gritó Rapt al ver la confusión de su amigo. ¿Pasa algo? Antes de que Soga pudiera responder, el caparazón del gnomo explotó. Pedazos de caparazón endurecido salieron disparados en todas direcciones, rompiendo ventanas, clavándose en el cemento y destrozando por completo el cuerpo de Soga. ¡Soga! Gritó Rapt mientras los restos ensangrentados de su amigo se deslizaban del cuerpo del gnomo y aterrizaban en el suelo con un golpe sordo. ¡Soga! Rugió el gnomo mientras Rapt corría hacia él, con la mente nublada por la ira. Sus miedos, su sentido común, se desvanecieron al ver el cadáver inmóvil y ensangrentado de Soga en su mente. Gritó, igualando al gnomo cuando éste se giró para encararlo, dos bestias ansiosas de descuartizarse, una lucha sangrienta y espantosa a muerte. Sin embargo, antes de que pudiera alcanzar al gnomo, que iniciaba su propia embestida, una figura apareció en el aire sobre su espalda. Obús. Las explosiones resonaron alrededor de sus manos, su enorme potencia hizo que la figura girara en círculos que ganaron impulso al descender. Impacto. La calle se iluminó y el gnomo chilló de dolor al ser envuelto por una enorme explosión. Ja. Es cierto. La figura rió con deleite al aterrizar sobre la espalda ennegrecida del gnomo. Tú, gnomo. La gente cree que das miedo, pero sabemos la verdad, ¿no? Con todos tus dones y tus músculos, no eres más que herramientas. Herramientas que estoy aprendiendo a romper con mucha habilidad. Katsuki Bakugo. Pasante de Besgeanist. El héroe explosivo. Gran dios del asesinato explosivo Dynamite. Kirk. Explosión. Segrega sudor de sus manos parecido a la nitroglicerina, y puede encenderlo a voluntad. ¡Qué asco! Izuku. Llamó Himiko, girándose para mirar a su amiga con preocupación. Lo veo, dijo Izuku, mirando sin emoción hacia donde Bakugo se encontraba triunfante sobre el gnomo 100 pies. Himiko abrió la boca, pero no le salieron palabras. ¿Qué? Preguntó Candy, mirándolos a ambos y luego a la calle. ¿Lo conoces? ¿Es alguien importante? Por un momento, Izuku no respondió. No es nadie, respondió finalmente, dándose la vuelta. Vamos, ya terminamos. Espera, gritó Candy, persiguiendo a Izuku mientras este se alejaba, con Himiko saltando tras él. No sabemos si Knuckle Buster está muerto. Lo perdimos de vista cuando él y Buster Union salieron corriendo. Con los Nomu en persecución. Eso no es suficiente. Entonces usa a tus abejas. Gritó Izuku, volviéndose hacia ella. ¿Qué? ¿Necesitas que te lo deletree? Gruñó Izuku mientras se acercaba a ella. Usa tus abejas. Y encuéntralo. No puedo, admitió Candy, tambaleándose hacia atrás. Tropezando, cayó hacia atrás, amortiguada solo por su amplio trasero. Entre que él quemó mi enjambre y los que usé como explosiones, ya estoy al límite. Entonces quédate aquí y encuéntralo tú mismo, o confía en que Bruiser lo encontrará y se irá. Con una mueca de desprecio, Izuku se dio la vuelta y se marchó. Himiko echó una última mirada a Candy antes de seguirla. Candy los vio marcharse, con la mente acelerada antes de ponerse de pie. Echando una última mirada al caos de abajo, se dio la vuelta y corrió tras ellos. Momentos después, un reflector pasó sobre el techo vacío, iluminando un simple mensaje de 3 palabras grabado en el suelo. Ragnarok estuvo aquí. Bueno gente, ese fue el capítulo número 36, de este fanfic, espero que haya sido de su agrado, si es así dejen su like y suscríbanse, para saber que les gusta y seguir trayendo este fanfic. Eso es todo por hoy, aquí se despide One for All for One, teorías, y nos vemos en la próxima con un nuevo vídeo. Adiós.